Alice Marie Brandon nació en 1901 en Biloxi, Mississippi. Alice no nació siendo una chica normal. Desde pequeña se manifestó un don psíquico dentro de ella, un poder para ver el futuro. Aunque sus visiones no siempre eran correctas, sus visiones son y serán lo que marcaría su vida para siempre, para bien o para mal. Siempre será este poder lo que le da vida al concepto de este personaje. El padre de Alice era un joyero capaz de ver el brillo de sus joyas, pero no de su hija. Su madre se quedaba en la casa, mientras su padre hacía viajes de trabajo. En esta época, si se sabía que Alice tenía algún poder, entonces de inmediato sería juzgada como hija del demonio, una hechicera que merecía lo peor, pensando que a su paso solo traería maldiciones y horrores. Pero esta hechicera lo único que quería hacer era salvar y ayudar a las personas que la rodeaban, como se demostró cuando trató de ayudar a un amigo y primo, los cuales la miraron como si estuviera loca, y esas miradas de diversión y burlas dirigidas hacia ella se convirtieron en miedo cuando esas predicciones que descartaron se convirtieron en realidad, lo que solo llevó a que todo el pueblo la viera con desdén y con temor. Pero Alice estaba demasiado preocupada para que le importara esto, ya que había recibido una visión aterradora en donde podía ver a su madre siendo asesinada. A diferencia de otros, su madre sí le creyó, pero cuando pasaron meses y nada pasaba, la señora Brandon bajó la guardia y murió. Dicen que no todo lo que brilla es oro, y Alice lo sabría cuando su padre se volvió a casar con una mujer rubia y hermosa, pero aunque pareciera hermosa por fuera, por dentro estaba podrida. Trataba como mascota a la hermana de Alice y la trataba con frialdad a la propia Alice. Esta mujer odiosa era hija de un cliente importante de su padre, lo que llevó a Alice a sospechar, ya que a su padre le serviría mejor tener a esta mujer como su esposa que a su madre para afianzar a su cliente, y antes de eso tenía que deshacerse de su madre. Sus sospechas resultarían ciertas cuando recibió la visión de su padre planificando la muerte de su madre. Sola, así es como se encontraba Alice, sin nadie en quien confiar. Un pueblo que claramente la miraba con desprecio y un padre despiadado. Todo esto por tratar de ayudar. Cualquiera se hubiera callado lo que sabía, pero Alice no. Alice intentó ayudar y ahora estaba en un grave peligro. El señor Brandon sabía que su hija sabía lo que había pasado, ya que anteriormente Alice había intentado decirle a la policía que fue un asesinato lo de su madre, pero él la hizo callar. No podía dejar este cabo suelto. Necesitaba deshacerse de lo que a sus ojos era solo una bruja. Una bruja que le quitaría el negocio por el que haría mucho dinero. Por lo tanto, cuando Alice tuvo que salir de la casa de unos parientes, donde se estaba escondiendo, gracias a que estos la culpaban de la muerte de su primo, el primo que ella intentó salvar, no estaban dispuestos a proteger a la que para ellos solo era la asesina de su querida hija. En un acto lleno de injusticia, pero mostrando la realidad de este mundo y la del humano, Alice fue tachada de loca por su padre y encerrada en un psiquiátrico. Los psiquiátricos de ese entonces eran más centros de tortura que otra cosa, y se cometían muchos actos inhumanos y horribles en estos lugares. Alice lo supo de primera mano por la terapia de electroshock y otros tratamientos impactantes a los que fue sometida. Por suerte, o simplemente el destino tratando de devolverle algo después de lo que tuvo que vivir, Alice se hizo amiga de un trabajador del hospital, que resultó ser un vampiro. Alice, luego de sus terapias, en lugar de amargarse, se había transformado en una joven animada y feliz, cosa que chocaba con cómo se veía su cuerpo, luego de tratamientos tan bestiales. El vampiro le tomó cariño a la joven alegre y la trató de proteger como pudo de los nefastos tratamientos, y por protegerla llegaría a dar la vida, ya que el cazador psicópata James se terminó encontrando con Alice, encontrando fascinación en cómo la sangre de Alice
lo llamaba como ninguna otra, siendo su cantante. Aunque Jace no lo sabía. Pero bueno, Jace hizo lo que mejor hace Jace y la intentó matar. Pero el vampiro la transformó para protegerla, el vampiro que era amigo de ella. Y aunque murió, sin duda lo hizo con tranquilidad en su corazón. Había salvado a la joven que enfrentaba la realidad horripilante que le tocó con una sonrisa. No merecía morir en ese oscuro y sucio lugar, no, merecía renacer. Anteriormente Alice no había tenido el control de su vida, pero con este poder sería lo suficientemente fuerte para tomar el control de su destino, incluso el de otras personas. Cuando Jace la encontró, ya estaba a punto de completar la transformación, así que tuvo que dejarla ir, siendo Alice la primera presa de Jace que escaparía de sus manos manchadas de sangre. Al despertar, Alice renacería totalmente. Su don se había intensificado de tal manera que ahora parecía que el tiempo le servía y que ella podía controlarlo. De inmediato supo de la existencia de los golem y pasó varios años alimentándose de animales mientras esperaba encontrarse con su alma gemela, Jasper Whitlock. Cuando se encontraron, no tardaron en estar juntos. Después de todo, su pareja tenía el sello del destino. Buscaron a los golem hasta que se unieron a ellos. Carlisle no tuvo ningún problema en aceptarlos y desde entonces se unirían a este aquelarre y con el tiempo llegarían a ver a estas personas como familia. Gracias a esto, ahora ella podía ver los futuros de esta familia y la mejor manera de Alice para mostrar su amor era tratando de hacer que tuvieran el mejor futuro posible, lo quisieran o no. Un defecto de tener tal poderoso don. Un defecto de tener tal poderoso don era que Alice creía que podía saber lo que era mejor para las demás personas sin importarle lo que pensaban. Esto lo sabía bien Edward, quien era el hermano favorito de Alice, ya que sabía la carga que compartía al tener tantos futuros en su mente. Y cuando recibió la visión de Edward encontrando a su compañera, ella se aseguraría de hacer todo lo posible para que pudiera encontrar la felicidad, más cuando también vio como Bella sería su mejor amiga. Es por eso que al presentarse a Bella fue amigable y nunca se opuso ante esta relación, a pesar de la opinión de su esposo. En el partido de béisbol, Alice no podría ver el futuro, gracias a que las decisiones se tomaron muy rápido, pero sin dudarlo participaría en la protección de Bella, y siguiendo el plan de Bella irían a Arizona. Es aquí donde Alice recibió la visión de un estudio de ballet, aunque no lo entendería. Bella sí lo entendería, y bueno, ella se escaparía. Posteriormente sería Alice quien ayudaría a tratar con James, siendo parte de su asesinato. Fue Alice quien encubrió esto, y lo hizo tan bien que nadie sospechó nada. Y cuando asistió al baile de graduación, fue la gran sensación, hermosa y ágil como una hada, y tan brillante como un diamante. En Luna Nueva, Alice insistiría por hacerle una fiesta a Bella. Alice creía que Bella necesitaba actuar más como adolescente, tal como a ella le hubiera gustado, proyectándose en Bella e ignorando sus opiniones. Después de todo, ¿a quién no le gusta una fiesta? Alice creía que sabía lo mejor para todos, inconscientemente viéndolos más como títeres que como personas. Aunque claro, ella se justificaba pensando que lo que ella hacía era lo correcto. Pero hasta una vidente como Alice se equivoca, y esta fiesta desembocaría toda la debacle de este libro. Gracias al ataque de Jasper, Alice mostraría su favoritismo por Edward. Ni siquiera se despediría de Bella o lo cuestionaría. Subestimó el daño que haría esta decisión a Bella, cegada por su amor por Edward, sin importarle el bienestar de Bella. Ni siquiera vio lo que pasaría gracias a esta decisión de Edward. Al final, no tenía el control de nada, y en la búsqueda de un futuro mejor, destruyó a Bella. Millones y millones de futuros, y al final,
quedó enredada en ellos, y cuando recibió una visión del suicidio de su mejor amiga, lo que primero le importó es el daño que le podía causar a Edward, ya que claro, sin Bella, Edward moriría, pero nadie pensó que sin Edward, Bella también moriría. Subestimó la relación de estos al pensar solo en su hermano, pero no en la humana que había metido en todo esto. Nunca le preguntó a Bella lo que había vivido, ni por qué tomaría una decisión así. Solo le importó su hermano, dejando ver que Alice no es perfecta y que está llena de defectos, a pesar de que se supone que sabe todo. Al final es solo otra persona cegada por las emociones, a la cual no le importó su mejor amiga. Bella y Alice irían a un viaje para salvar a Edward, y lo lograrían, y sería ella quien le haría saber a Aro lo que había visto, a Bella convertida en humana. Y aunque asegura hacer todo por el bien de los demás, también es bastante egoísta. En Eclipse podemos ver que por un carro, el cual ella podía comprar perfectamente en cualquier momento, secuestró a Bella para que no se fuera con Jacob. Más que el carro en sí, todo fue para ayudar a Edward, demostrando su favoritismo una vez más. Alice no pudo ver mucho del plan de Victoria, porque Victoria la evadió, lo que la frustró mucho, porque para Alice era un deber velar por la seguridad de su familia, y se culpaba porque para ella su utilidad dependía de su don, así que fue un duro golpe que su don fuera neutralizado. Aún así, pudo avisar de la existencia de este ejército, así que su don no fue inútil del todo. Luchó fervientemente por su amiga y participó en la batalla contra los neófitos, demostrando que era una gran luchadora. También aprendimos que Alice logró encontrar alguna que otra información de su pasado, aunque no fue mucho. También se enojó mucho porque Bella prefería una boda pequeña en Las Vegas. Por supuesto que Alice pensaba que Bella estaba equivocada y prácticamente la obligó a tener una gran boda, como a Alice le hubiera gustado, denotando una vez más el gran problema de Alice, lo manipuladora y controladora que puede ser, no aceptando los deseos de Bella, sino insistiendo hasta hacer lo que ella quería, ya que Alice sabía, por supuesto, ya que Alice sabía lo que era lo mejor, ¿no? En Amanecer, ella ayudaría a Bella en su boda, y posteriormente no tendría el gran protagonismo. También mostraría de nuevo la frustración de no poder usar su don, cuando gracias al bebé dentro de ella no podía ver el futuro de esta, o solo algunos minutos, odiando a la bebé, ya que por supuesto, Bella estaba en peligro, siendo cercana a Jacob, ya que compartían algo en común. En la segunda parte del libro, no estaría tan presente, ya que al parecer había abandonado a los Cullen con Jasper ante la venida de los Volturi, aunque luego se reveló de que en realidad se había ido para salvar a los Cullen, al buscar a un verdadero testigo que les mostrara a los Volturi que los semivampiros no eran un peligro, que resultó ser Nahuel. Y con esto, Alice, en el acto que más nos muestra la dualidad de su personaje, salvó a los Cullen. Y cuando le preguntaron por qué no dijo nada, solo sonrió, diciendo que si Aru hubiera sabido de que ella buscaba a Nahuel, nunca se hubiera retirado. Ok, aunque parezca que estoy en contra de Alice en la narración de la historia y observaciones, en realidad solo muestro la dualidad de este personaje. Muchos creen que Alice es perfecta y que no tiene errores. No, para mí Alice tiene un lado bastante desagradable, manipuladora, fanática del control y una gran tendencia para ignorar los sentimientos y pensamientos de los demás, pero al mismo tiempo es una persona leal que ayuda a los demás, que trata de hacer lo mejor para las personas que quiere y que hará todo lo posible para proteger a su familia. Una persona puede ser mala y tener cosas buenas, y una persona buena puede tener cosas malas. Lo blanco y negro en el mundo real no existe, solo tonos grises. Y a pesar de que a través de la narración traté de resaltar los momentos donde Alice se equivocó o actuó de mala manera, también para mí es el personaje más importante de Twilight, ya que sin ella
todos los personajes estarían muertos, literalmente. Para mí, para comprender a este personaje, tienes que pensar en su último acto. Ella salvó a todos con ese acto, pero les hizo pensar que era una traidora. Era necesario, sí, pero es ahí donde puedes ver cómo puede jugar con las personas. Aunque por más irritante que sea, al final se llegará a una buena conclusión. Igualmente, suele usar a las personas, pero al mismo tiempo era necesario que hiciera todo eso para salvarles la vida. Es una dualidad de buenas acciones y malas acciones al mismo tiempo. Ya depende de cada quien y bajo qué lupa moral lo veas. Su actitud con Bella en particular para mí en varios momentos ha cruzado la línea, pero es a ella a quien Bella le debe la vida. Esta es Alice Cullen, el personaje mejor escrito y al mismo tiempo el más gris de todo Twilight. Te puede caer bien, te puede caer mal, pero no se puede negar que es el personaje más importante de esta saga. La verdadera pregunta es, ¿te gustaría que alguien jugara con tu vida si esto hiciera que llegaras a la mejor resolución de tu futuro? Pero al mismo tiempo, esta mejor resolución no es la mejor resolución que tú elegiste, sino otra persona eligió, pensando que era lo mejor para ti. ¿Qué pasa si hubieras preferido otro resultado? Al final, todo es bajo lo que Alice Cullen cree que es lo mejor para ti, no lo que tú has elegido. Por lo tanto, pierdes el control de tu vida. Todo bajo la arrogancia de Alice, la cual cree saber que es lo mejor para todos, pero al mismo tiempo, esto verdaderamente puede ser tu mejor futuro. O tal vez no, nunca sabrás si este de verdad es tu mejor futuro, porque no hay persona que te conozca mejor a ti mismo que tú. Por lo tanto, siempre habrá esa duda, pero al mismo tiempo ya ha demostrado que puede salvar la vida a los demás con este mismo método. Estamos ante el personaje más complejo de Twilight, señores. Una manipuladora, pero al mismo tiempo una amorosa chica. Verdaderamente espeluznante, me da miedo. Otra observación que quería hacer es que Alice nunca fue tan feliz y animada como es su versión vampírica. Su personalidad cambió en un modo de defensa por sus duros tratamientos. Por lo tanto, puede que se estuviera proyectando en Bella, inconscientemente queriendo darle la vida que ella siempre quiso, y su gusto por la moda viene para llenar ese vacío del trauma que le dejó su padre, que aunque ella no lo recuerde, los traumas siguen quedando, aunque ella no sepa el por qué. Recuerda que esta es solo mi interpretación de este personaje. Sin duda alguna, un placer analizar al personaje más importante de Twilight, al menos en mi opinión.